Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente esta mañana de lunes. Al igual que miles de hondureños, consternados por el asesinato ayer de Carolina Echeverría Jailo. Y uno como periodista conoce a bastante gente por la naturaleza del trabajo y va desarrollando relaciones de afectos sin perder cada quien su profesionalidad. Y Carolina acostumbraba a llamar frecuentemente a Frente con los temas políticos sobre todo, porque perteneció al Partido Liberal, fue diputada por el Partido Liberal, integró varios consejos central ejecutivo del Partido Liberal, aspiraba en este momento a diputada, estaba a favor de la candidatura del actual aspirante presidencial del Partido Liberal, Janet Rosenthal Hidalgo, y estuvo aquí presente también en la Comisión de la Competencia y la Defensa. Vino varias veces con temas álgidos, sensitivos, o sea, muchos años de entrevistarla, de hablar por teléfono, de recibir sus llamadas, de verla aquí en este set donde estamos hoy, debatir, genera entonces sentimientos de consternación y de tristeza por el asesinato de esta dama ayer en la noche aquí en la capital de la República. Su esposo resultó también herido de esta refriega. No hay mayores datos de investigación por parte de la autoridad policial, así que nos queda pedir, como lo hacemos generalmente los hondureños, que se investigue este y todos los crímenes y que se resuelvan, que los autores materiales e intelectuales sean capturados y se haga justicia. Es lo menos que podemos pedir nosotros por este vil asesinato de Carolina Echeverría Jailo. Seguramente se van a producir noticias de última hora en el transcurso de este día en relación a la investigación de esta dama o en los subsiguientes. Así que en nuestros espacios informativos ustedes tendrán todos los detalles. Con el pesar de la familia doliente, dejamos la información relacionada a este vil asesinato y pasamos al tema central de esta mañana, resumido en esta nota que divulgamos el jueves anterior con el periodista Nelson Lanza de TN5 Estelar. El Congreso Nacional aplicó nuevamente la aplanadora para aprobar una concesión de servicios portuarios que permite construir la terminal marítima de cruceros, buques mercantes y cabotaje en el puerto de Omoa Cortés. La aprobación se realizó en un solo debate, sin discutir el decreto y sin conocer el contrato, denuncian diputados de la oposición. Pero se decreta aprobar el contrato de puntos suspensivos. No sabemos lo que dice el contrato. No sabemos absolutamente el contenido del contrato. Pero lo más grave es que nadie sabe de qué se trata ese contrato y en el momento que se aprobó no le dieron la palabra a ningún diputado.
La concesión es por 25 años, beneficia a las empresas Inversiones Estratégicas Portuarias Sociedad Anónima Investport y Servicios Consolidados SDRL DCB, con una inversión de $120 millones. Los diputados cuestionan la concesión y también las exoneraciones del pago de todos los impuestos para desarrollar la obra. Además, quedan exentos del impuesto sobre la venta en las compras locales o importadas de equipo, maquinaria, repuestos, bienes y servicios, y por espacio de 15 años son exonerados del pago del impuesto sobre la renta a partir del año que obtengan renta fiscal. Estas sociedades van a tener una exoneración del impuesto sobre la renta por 15 años. Estas sociedades se les va a exonerar de todas las tasas, sobretasas, derechos, permisos de construcción, autorizaciones, licencias ambientales. La concesión se otorga a petición del Consejo Nacional de Inversiones, quien declaró de interés nacional el proyecto. Fue aprobado por el Consejo de Ministros, pero fue en el Congreso en donde aprobaron las exoneraciones. Se les dé el estatus de proyecto de interés nacional en el cual se les agiliza muchos de los permisos para entrar en operación. El Congreso Nacional, según la Constitución de la República, tiene atribuciones adicionales en el artículo 205, en el cual puede proveer concesiones a ciertas inversiones que son importantes para el país. A criterio de este analista, las nuevas exoneraciones contradicen el compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional, el cual sugirió reducirlas. Con estas exoneraciones fiscales se reduce el espacio fiscal para atender otros sectores más necesitados, como el salud y educación. En el mismo decreto también exoneran a los beneficiados de las tasas, sobretasas y derechos por los permisos de construcción, autorizaciones y licencias ambientales que se tramitan en el gobierno central y municipalidades. Y entonces, mire usted lo que ocurre ahora. Haga usted, o vaya haciendo usted ya sus propias conclusiones. La OPC reacciona ante inminente construcción de Omoa. ¿Qué es OPC? Es la operadora portuaria. Es la operadora portuaria que dice en esta nota, que ya la verán en pantalla también: ministro Luis Fernando Mata, secretario de Finanzas. Estimado ministro Mata, enviamos atentos saludos. Atendiendo a lo prescrito en el contrato para el diseño, financiamiento, construcción, conservación, operación y explotación de la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés, contrato de concesión, cláusula 16.11, por medio de la presente y a partir de esta fecha estamos o instamos formalmente el inicio del proceso de trato directo previo al proceso de arbitraje internacional conforme a las reglas de conciliación y arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, a efectos de someter las irreconciliables diferencias y graves perjuicios económicos, entre otros ocasionados por los persistentes incumplimientos por parte del Estado de Honduras al referido contrato de la concesión. El reclamo que contiene la solicitud de resarcimiento, entre otros conceptos, asciende a sumas sustancialmente mayores a $10 millones de los Estados Unidos de América, lo que indefectiblemente nos dirige hacia el arbitraje internacional. De forma enunciativa, mas no limitativa, expresamos que uno de los conceptos del reclamo tiene como antecedente el hecho que desde el 2019 el Consejo Nacional de Inversiones aceptó la expresión de interés para desarrollar un nuevo puerto en Omoa Cortés, del cual en fecha 20 de julio de 2021 el Congreso Nacional aprobó un contrato de concesión de servicios portuarios para la terminal marítima portuaria de cruceros, buques mercantes y cabotaje en el puerto de Omoa, firmado por la Empresa Nacional Portuaria e Inversiones Estratégicas Portuarias S.A. Investport
y Servicios Consolidados SDRL-DCB, pese a que el referido proyecto portuario no está contemplado dentro del Decreto de Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022, en donde sí declara que el puerto marítimo de Puerto Cortés maneja el 85% de la carga del país, por lo que es considerado estratégico para la actividad económica de Honduras, dada su influencia en el comercio exterior de la región, por lo que es prioritario su modernización. El desarrollo de este puerto en Omoa Cortés causa ya serios perjuicios económicos en virtud de que el equilibrio económico y financiero de nuestro contrato ha sido roto unilateralmente y ello modifica las condiciones bajo las cuales se licitó, adjudicó y se operó a la fecha el proyecto de concesión de la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés. Esta acción por parte del Estado de Honduras como concedente ineludiblemente constituye un incumplimiento flagrante al contrato de concesión contenida en la cláusula 3.2, inciso I, que al respecto reza: para efectos contractuales, las declaraciones, seguridades y obligaciones asumidas por Coalianza y el fiduciario en este contrato no se verán afectadas por variaciones en las leyes aplicables, lo que adiciona el componente grave de inseguridad jurídica para cualquier inversionista y específicamente para nuestro proyecto. Adicionalmente, motivado por las frustradas expectativas legítimas que tiene este inversionista operador respecto al tráfico comercial esperado en el puerto, así como por las distintas decisiones que el gobierno ha adoptado que representan un impacto en el proyecto, entre las cuales destaca la prohibición del aumento de las tarifas al margen de lo establecido en el contrato de concesión. Esta parte entró de buena fe en un proceso de renegociación del contrato de concesión, sin que a la fecha se cuente con avances concretos que permitan apreciar verdaderamente la voluntad del gobierno de llevar la suscripción de las modificaciones del contrato a buen término. Es imprescindible informar que a pesar de nuestros constantes esfuerzos en revertir las decisiones de las autoridades, evitando llegar a esta instancia, nuestras comunicaciones hacia las instituciones gubernamentales y sus representantes relacionadas a nuestra concesión no fueron atendidas de forma alguna. Para su referencia adjuntamos la correspondencia relevante conteniendo 31 documentos foliados consecutivamente e ininterrumpidamente del 1 al 91. En virtud de todo lo anterior, a partir de esta notificación empieza a correr el término para el proceso de trato directo que viabiliza el posterior arbitraje internacional, quedando al pendiente de su comunicación con los detalles para la instalación de lo solicitado. OPC. ¿Qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo que el reclamo que está haciendo OPC contiene la solicitud de resarcimiento, entre otros conceptos, asciende a sumas sustancialmente mayores a los 10 millones de dólares de los Estados Unidos. 10 millones de dólares en lempiras son como 240 millones de lempiras. Y solo voy a reforzar un poquito. Venía escuchando HRN en la mañana cuando me dirigía al canal y escuchaba el llamado ferviente, intenso de José Arriaga y Acamán al gobierno. Por favor, ya siéntense con la empresa Energía Honduras a resolver ese problema de la empresa nacional de energía eléctrica. Agarren al toro por los cuernos. Ahí les aprobó el Congreso otro financiamiento para salir de sus deudas a la NE por 9,000 millones de lempiras la semana pasada. Recurrentemente el Congreso aprueba estos préstamos para la empresa nacional de energía eléctrica, que tiene pérdidas anuales de 10,000,
300 millones de lempiras y un déficit acumulado de 75.000 millones de lempiras. Y el hombre dice, un día de estos, porque la NE en Honduras solo sirve para pagarle a los empresarios que generan energía térmica, eólica, otros. Y todo el tipo de energía que se genera en el país para que estemos alumbrados y que tengamos esta herramienta que es la que mueve la economía. Arreglen eso con urgencia, pónganse de acuerdo con la empresa de energía Honduras y concéntrense en arreglar los problemas que nos están generando estos préstamos continuos. Las pérdidas técnicas, las pérdidas no técnicas, es decir, lo que se roban y todo lo que genera déficit para la NE. Miren el llamado de Arrega y Acamán. Arreglen con esa empresa rápido este asunto y pónganse a trabajar en la ley de la industria eléctrica, échanla a andar, como nos dijeron. Y solo asocié esta otra situación que nos viene con la OPC, que dice que le están poniendo prácticamente una paralela con otro puerto de cruceros ahí en Omoa y ellos operan desde hace ratos en Puerto Cortés. Este es el tema. Tengo aquí a la directora del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias, Es un placer tenerla Renato. aquí en el programa. Igualmente, gracias. La semana pasada reaccionó Mauricio Villeda contra esto que aprobaron en el Congreso. Está en Guatemala y lo tenemos en conexión en este momento. También contra lo que dijo Mauricio Villeda reaccionó el diputado Samir Molina, diputado del Partido Nacional. Pero voy a dejar a Mauricio Villeda porque él está en este momento en una agenda ahí muy especial en Guatemala, capital, y nos ha concedido estos minutos para frente a frente. Sobre este tema, ¿usted estuvo en la sesión donde aprobaron esto, diputado Villeda? Sí, Renato, muy buenos días. Buenos días a Jackie Foglia, buenos días a toda su teleaudiencia. Estuve en la sesión y lo que me extrañó, como lo dije desde la primera intervención, fue que la comisión especial que se nombró para analizar ese proyecto de ley había tenido 2 votos en contra y una abstención. Y eso ya deja mucho que pensar. Lo segundo que averigüé el día de ayer por teléfono es que la comisión especial no tuvo a la vista el contrato de concesión. Ese es un punto relevante, muy importante. La comisión especial no tuvo a la vista el contrato de concesión de ese puerto de Omoa. Me imagino que por eso hubo votos en contra y que por eso también hubo una abstención. ¿Qué pasa entonces? Parece que fue alguien de la SAP. Me dijeron que había ido alguien de la SAP a explicar qué se trataba el contrato de concesión, pero el contrato de concesión no lo tuvieron a la vista. ¿Cuál es la atribución legislativa del Congreso Nacional? Es aprobar o improbar contratos. ¿Puede, pregunto yo, puede el Congreso Nacional aprobar o improbar un contrato que no llega al Congreso? ¿Puede aprobar o improbar un contrato que no se lee en el Congreso? La atribución constitucional es aprobar o improbar contratos. Y aquí lo que se aprobaron fueron 3 puntos suspensivos. Porque esa fue la transcripción que hubo en el proyecto de ley. 3 puntos suspensivos. Contrato de concesión, 2 puntos, 3 puntos suspensivos. Eso deja mucho que pensar. Y lo otro, Renato, es que a nadie se le dio la palabra. Ahora electrónicamente, cuando usted entra a un Zoom, hay una aplicación para levantar la mano. Y habían varias manos levantadas y a nadie le dieron el uso de la palabra. Surge otra pregunta. ¿Quién tiene tanto poder en Honduras para ponerle un tapabocas al Congreso Nacional?
¿Quién tiene tanto poder en Honduras para ponerle un bozal a todos los diputados del Congreso Nacional? Para no dejarlos hablar, para no dejarlos cumplir con su obligación constitucional de aprobar o improbar un contrato. Me imagino yo que el reclamo ese día hubiese sido: ¿dónde está el contrato? ¿A dónde está el contrato? Y esa es la pregunta de hoy. ¿A dónde está el contrato? ¿Por qué la comisión de dictamen no lo tuvo a la vista? ¿Y por qué el Pleno del Congreso Nacional, que es la autoridad máxima en el Congreso, el Pleno es la autoridad máxima, no lo es la Junta Directiva, es el Pleno del Congreso Nacional la autoridad máxima? ¿Por qué no tuvo el contrato a la vista? El contrato es un misterio. Y ahora resulta, por lo que estaba usted diciendo hace un momento, que hay otro contrato, que existe otro contrato con otra compañía que ha sido violado. Un contrato que ha sido violado y que al ser violado le va a originar al pueblo de Honduras, no al gobierno, le va a originar al pueblo de Honduras una demanda. Otra pregunta que surge para mí: ¿es posible que el gobierno de la República no sepa que existe otro contrato con el que se traslapa el contrato de concesión? No es posible. La respuesta es: no es posible, porque si no, estamos bajo un gobierno que no está administrando la República. Estamos bajo un gobierno que no sabe cumplir sus obligaciones. Entonces, el agravante nuevo es que existe un nuevo contrato con otra compañía que ha sido violado, y que eso le va a ocasionar al gobierno daños y perjuicios millonarios. Entonces, fíjese usted, el contrato de dictamen, el contrato no estuvo en el Pleno. Eso hace que surgen las preguntas: ¿quién está atrás? ¿Quién le puso el tapabocas y el bozal al Congreso Nacional? Y surge una nueva pregunta: ¿hay testaferros? Hay personas en esas sociedades que ya, por cierto, ya encontraron las matrículas en la costa norte. Hay personas involucradas como testaferros. Otra pregunta: ¿tienen capacidad económica las personas que firmaron ese contrato para llevar a cabo la inversión de $120 millones? Otra pregunta: ¿tienen capacidad técnica esas personas para construir, diseñar, desarrollar el nuevo puerto de cabotaje en Omoa? Otra pregunta: ¿está consciente el gobierno que con ese nuevo puerto va a quebrar a Puerto Conté? Creo que todas hay que hacérselas en público. Pero fundamentalmente, ¿por qué no aparece el contrato? Ese contrato tiene que estar en la SAF, en la Superintendencia de Concesiones. Y me parece que parte del periodismo investigativo, ahora, ya que ya se encontraron las matrículas de las sociedades, es un imperativo que se vaya a la SAF y que se pregunte por ese contrato y que se conozca. Y lo último que quisiera decir es: si el contrato no estuvo en la comisión de dictamen y si el contrato no estuvo en el Pleno del Congreso Nacional, ¿hubo aprobación de contrato o no hubo? En mi criterio, si el contrato no se leyó, si el contrato no se conoció, no se pudo haber aprobado, porque solamente se conocieron 3 puntos suspensivos. Por tanto, ese decreto que se aprobó es nulo de toda, porque la atribución constitucional es aprobar o improbar contratos y no es aprobar o improbar puntos suspensivos. Me parece, Renato, que todas esas cosas, todos esos elementos, más el nuevo que usted aporta hoy a la opinión pública, son fundamentales para considerar qué está pasando en el país, quién está atrás, hay testaferros o no hay testaferros, a quién se está beneficiando y por qué se está perjudicando al pueblo de Honduras. Y una
última cosa que quisiera mencionar. Hoy las declaraciones del alcalde de Omoa ni siquiera están enterados, dijo él en su entrevista. Ni siquiera estamos enterados. Y otra cosa que le preocupó a él fue lo siguiente. Omoa como municipalidad no va a recibir ninguna tasa, ni sobretasa, ni contribución durante toda la vida del proyecto, que son 25 años. Y eso le molestó, porque Omoa es una comunidad pobre, es una comunidad que no tiene ingresos, y si le van a poner ahí un monstruo que no le va a pagar ni un centavo en la municipalidad, pues también le preocupa. Y hay un nuevo tema que lo voy a desarrollar tal vez en otra oportunidad, y es el de la expropiación de tierras que se podría llegar a dar en este proyecto en contra de los dueños de propiedades de Omoa. No, Pero dígamelo. eso lo dejo para más adelante. No, explíquemelo ahora, porque como usted no va a estar en el transcurso del programa, yo quiero tener todos los insumos, porque yo tengo que hacer hoy las preguntas y las repreguntas, porque hice unos contactos, unas llamadas, y gracias a usted, porque yo sé que está en Guatemala, que se le ha hecho difícil, que ha salido de una reunión para atendernos, y no recibí respuestas positivas de las otras personas que, al igual que ustedes, están molestas por la forma como se aprobó esto. Hábleme de este asunto de las expropiaciones de tierra, siempre relacionado con este tema de la empresa Invesport y su puerto de cruceros en Omoa. Más que todo, sí, el nuevo puerto de cohetaje, ese contrato que no se conoce. Lo importante, Renato, es ver el contrato, leer el contrato para ver qué dice. En ese contrato, por eso decía yo que lo dejáramos para más adelante, en ese contrato tiene que estar el área de terreno que va a ocupar el nuevo puerto para sus instalaciones en tierra, y con seguridad que ahí va a haber necesidad de hacer expropiaciones. Y si las tierras que se van a expropiar son de personas naturales, son de personas domiciliadas en Omoa, entonces se le va a afectar, porque no sabemos con exactitud la cantidad de tierras que hace falta para desarrollar el proyecto, y tampoco sabemos cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para pagar la indemnización, porque a ese contrato, si no me equivoco, porque no lo he visto, reitero, no he visto el contrato porque está escondido, pero en ese contrato dice que es una obra de interés nacional. Y si es una obra nacional, entonces procede la expropiación, pero no sabemos a quién le van a expropiar, no lo sabemos, y es importante conocer el proyecto. Por eso, periodismo investigativo en la SAP, hablar ahí con don Leo para que les dé el contrato de concesión y poderlo conocer. Saber también quiénes son los accionistas de las sociedades, y tienen la capacidad técnica y tienen la capacidad económica para pagar, para invertir 120 millones de dólares. Ese podría ser mi aporte, Renato, y continúo recibiendo información, y con mucho gusto se la haré llegar inmediatamente que la tenga. Muchas gracias. Efectivamente, estoy en Guatemala, tengo que estar aquí en reuniones hasta el día miércoles, que regreso a Honduras, pero cualquier noticia que yo tenga, inmediatamente se la voy a transmitir, porque es algo de interés nacional y es algo que podría incluso estar vinculado con actos de corrupción en caso de que se encuentre que las personas que son accionistas de las sociedades no tienen la capacidad técnica ni económica para desembolsar 120 millones de dólares. Muchas gracias al diputado Mauricio Villeda. Justamente él nos alertó la semana pasada para que investigáramos lo de este contrato en el Congreso, y por eso es que nosotros en TN5 Estelar hemos venido informando desde la semana pasada. ¿Qué es OPC? Para los que no lo saben, es la operadora portuaria centroamericana, subsidiaria de ICFI para Honduras. Es la empresa que obtuvo la adjudicación para el diseño, financiamiento, construcción, operación y modernización de la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés.
esta operadora portuaria centroamericana, OPC, es la que hoy le está comunicando al ministro de Finanzas que lo insta formalmente para iniciar el proceso de tracto directo previo al proceso de arbitraje internacional conforme a las reglas de conciliación y arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en la ciudad de Washington, Estados Unidos, a efectos de someter las irreconciliables diferencias y graves perjuicios económicos, entre otros, ocasionados por los persistentes incumplimientos por parte del Estado de Honduras al referido contrato de la concesión. Gracias. Y entre esos problemas que arguye OPC, ¿cuáles están? Precisamente lo que hizo el Congreso, aprobar un contrato de concesiones de servicios portuarios para la terminal marítima portuaria de cruceros, buques mercantes y cabotaje en Puerto de Omoa, firmado por la Empresa Nacional Portuaria e Inversiones Estratégicas Portuarias S.A. Invespor y Servicios Consolidados SDRL-DCB, que no estaba el nombre en el contrato que firmaron en el Congreso Nacional, dice el diputado Mauricio Villeda. ¿Y cuál es el problema? Es que según OPC, esta acción por parte del Estado de Honduras como concedente ineludiblemente constituye un incumplimiento flagrante al contrato de concesión contenida en la cláusula 3.2, inciso I, que al respecto reza: para efectos contractuales, las declaraciones, seguridades y obligaciones asumidas por Coalianza y el fiduciario en este contrato no se verán afectadas por variaciones en las leyes aplicables, dice OPC, y reza parte del contrato con OPC, lo que adiciona el componente grave de inseguridad jurídica para cualquier inversionista y específicamente para nuestro proyecto, el proyecto de OPC en Puerto Cortés. Y ahora el reclamo de OPC contiene la solicitud de resarcimiento, entre otros conceptos, asciende a sumas sustancialmente mayores a los $10 millones de los Estados Unidos, lo que indefectiblemente no dirige hacia el arbitraje internacional. Esto es lo que le dice OPC al ministro Luis Mata. Bueno, hoy sí, ya después de expuesto esto teníamos que exponerlo para que se comprendiera bien. Vamos a escuchar a Jacqueline Foglia. Ya estamos haciendo contacto con la SAP. Está el diputado Samir Molina. Bueno, y de la otra parte solo estoy yo, porque las personas con que me contacten no sé qué pasó, solo Mauricio ha tenido el valor de responder. Pero primero la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Qué está pasando? Está en tunota.com. Recuerde que hoy puede tener en PDF la versión de Tu Nota y manejarlo como si tuviese en físico. Y estos son titulares esta mañana. A nivel internacional, China anuncia sanciones contra funcionarios de Estados Unidos por socavar democracia de Hong Kong. Superhongo, 2 casos de Candida auris se reportan en Estados Unidos. ¿Será otra pandemia? Misterio resuelto. Madre confiesa asesinato de su propio hijo encontrado en sendero de Las Vegas. Colombia autoriza la exportación de la flor seca de cannabis. Comparada con la Virgen María, mujer asegura que su embarazo fue producto de una ráfaga de viento. ¿Será posible? ¿Y qué es la viruela de los monos? Bueno, es una enfermedad que ya preocupa en Estados Unidos porque hay varios casos. Estas y otras informaciones, amplíelas ingresando a tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente, soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Entonces la pregunta que pondríamos en pantalla sería la siguiente. Como si la amenaza de la EH fuera poca, ahora se nos viene otra advertencia de arbitraje internacional. Como si la amenaza de la empresa Energía Honduras fuera poca, ahora se nos viene otra amenaza de arbitraje internacional por parte del operador del operador portuario centroamericano OPC. Jacqueline Foglia, ella es la directora del Consejo Nacional de Inversiones. Se menciona al Consejo Nacional de Inversiones en este documento enviado a Luis Mata. ¿Cómo valorar todo esto, Jacqueline? Bueno, primeramente deseo unirme a su sentido de condolencia a la familia de la señora Carolina Echeverría Haylock. No tuve el gusto de conocerla a ella, pero sí a su esposo, a su viudo, al abogado Urtecho Jamborde, Andrés. a quien le deseo mucha fortaleza en este momento, porque está pasando un momento muy, muy difícil en su vida. Y sí, es algo que entristece a todos, porque alguien que ha sido una representante política, pero también una defensora de los derechos de la mujer. Es decir, es muy, muy difícil en este momento. Ahora bien, lo que dijo el abogado Villeda, y eso es una cosa que yo le voy a mencionar, muchas veces se miran estos procedimientos en el Congreso, y este último año y medio en pandemia creo que se han acrecentado, que son difíciles esos procedimientos de aprobación de las comisiones de dictamen, pasar al Pleno. En el caso de este proyecto de interés nacional y las subsecuentes actos del Congreso, son 4 actos del Congreso que han habido sobre este proyecto del muelle nuevo, el muelle de cruceros y buques mercantes de Omoa. Lo que yo creo que la pandemia está acrecentando el problema del Zoom. Simplemente es difícil a veces llevar a cabo los procedimientos más complejos de aprobaciones de las leyes vía Zoom. Entonces yo sí soy de la opinión que, y muy personal, yo soy empleada pública, que creo que ya es hora de que ellos ya vuelvan, ¿verdad? Ya están todos vacunados, ya han pasado los 14 días de su última vacuna, su personal de apoyo. Yo creo que sí es necesario que nuestros legisladores vuelvan para que no se ocurran como estas desavenencias que menciona el abogado Villeda, que tiene mucha razón, que si no llegan a leer un documento o levantan la mano y no los llaman, entonces hay cuestionamientos en el procedimiento. Pero en el caso, y después volviendo al caso de OPC, como una APP, ¿verdad? Es una asociación público-privada, hizo un contrato de una compañía privada internacional mediante licitación con el Estado de Honduras para el manejo de parte de Puerto Cortés. No es todo, ¿verdad? Parte de Puerto Cortés es un manejo. Han hecho excelente trabajo. Yo he estado en contacto con OPC a través de los años, viendo sus hitos de crecimiento, porque ellos, según su APP, tienen que mantener hitos de crecimiento. Tienen que mantener. Claro, durante la pandemia, tienen que haber hablado con la SAP, la supervisora de las APPs, ¿verdad? Para que vean por qué bajan, por qué no llegan a sus hitos, porque se afectó todo el comercio internacional y continúa afectado en este momento, porque estamos con la carga trabada en China, trabada en Long Beach, California, y no está llegando a sus hitos. Entonces, cuando llega este proyecto de interés nacional, es decir, la solicitud de parte de unos inversionistas completamente privados, esta es otra modalidad de inversión en el país, completamente privada, así como hay modalidades de inversión que utilizan el SOLI, el CIT, el CIP, utilizan el RIT, todos nuestros diferentes sistemas de atracción de inversiones. Este es una solicitud completamente privada. Lo de Investport. Lo de Investport. Llegan desde el 2018, estábamos en pláticas, porque ellos se les había dicho que eran una APP. Cuando yo estudié los documentos con mi equipo, no era una APP. Es inversión 100% de capital privado. Eso quiere decir que el Consejo Nacional de Inversiones tiene competencia para analizar
recomendar al Consejo de Ministros declararlo de interés nacional. ¿Qué es la declaración de interés nacional? Es una agilización de los procesos, no más. Es una agilización, se llama en el comercio internacional, se llama fast track. Quiere decir que para los procesos, especialmente para las inversiones muy grandes en construcción, se le agiliza todos los permisos, porque cuando uno le dice el permiso de operación, yo le entregué, ¿verdad? Le entregamos después de haber recomendado y que lo haya aprobado el Consejo de Ministros y se haya decretado mientras un PCM, ¿verdad? Porque ya pasó por el Congreso, esa es la primera instancia que pasa por el Congreso, se declara de interés nacional. Entonces, eso permite que el CNI le entregue un certificado de incorporación y viabilidad y ese permiso va por todos los permisos que necesita. Pero eso no quiere decir que mañana empiezo a recibir buques, no. Empiezo a hacer los estudios para poder ver la tierra, porque los proyectos de gran envergadura requieren a veces 2 o 3 años de planificación, ya desde el momento de que uno tiene el permiso de operación. Porque el problema es eso, es cuando uno va a remover tierra, va a hacer estudios para hacer estructuras muy altas, es decir, solamente el trabajo de investigación, de estudios, eso puede tardar 1 o 2 años, pero uno no los puede empezar a hacer si no tiene el permiso de operación, ¿me entiendes? Es como un gato y un ratón. Por eso se crean estos mecanismos, se crean a nivel mundial, se crean mecanismos de fast track para darle ciertos permisos para que se pueda agilizar. Acuérdese que esta es completamente inversión privada. Durante ese tiempo, los inversionistas privados, ellos están utilizando sus fondos, sus préstamos para financiar toda este proceso. Ellos, según su línea de tiempo, probablemente van a estar en operación finales del 24, ¿verdad? Estamos en el 21, 23, 24, son 2 años y medio. Durante esos 2 años y medio, OPC probablemente va a poder recuperar para poder llegar a sus hitos. Pero lo que han hecho ellos en escribirle una carta a nuestro gobierno es según el contrato de una APP. Una APP tiene sus diferentes puntos según el contrato. Si mira que la otra parte, porque son 2 partes que firman, la otra parte no está haciendo correctamente las cosas, los abogados inmediatamente, y para eso existen comités técnicos en los fideicomisos de APP que se sientan a ver las diferencias. Que hay una diferencia en un pago, que hay una diferencia en una medición, que hay una diferencia en cuánto tonelaje entró y qué pagaste y qué no pagaste. Todo eso va mediante el contrato. Entonces, este es un procedimiento muy normal. Ellos sienten que no van a llegar a tal vez sus hitos y dicen, por esta competencia, entonces me estoy curando en salud y le estoy avisando al gobierno de Honduras mediante una carta formal que empieza el proceso de notificación para llegar a un arbitraje si se diera la necesidad. Pero se puede entender también, yo no soy experto en el asunto, leo para empaparme y no venir a hacer el ridículo ante quienes estudian, porque ya miran lo que dijo Jacqueline Foglia, estuvieron estudiando este caso de Inves por varios años y nosotros apenas tenemos algunos días, pero ellos, los de OPC, lo que yo entiendo, que nos dicen en este documento que le envían a Luis Mata, hey, ahí ustedes están violando el contrato que suscribieron con nosotros. Están demostrando inseguridad jurídica. Pero fíjese que una de las cosas, Renato, y aquí me sale lo hondureño aquí. Sí. Cuando nosotros hacemos una APP, el contrato, y con una concesión a una compañía privada, nunca en el contrato yo le digo, yo me voy a quitar todos los derechos de crecimiento del país. Entonces, el contrato, la APP que se tiene con OPC, en ningún momento dice, no se va a permitir que haya ningún otro puerto en el Caribe hondureño. Jamás, jamás. Nosotros no podemos quitarnos nuestra oportunidad de crecimiento. ¿Me entiende? Claro. Tenemos que decir, ellos tienen una competencia, ellos son un puerto comercial de graneros, de buques grandes, tienen la base naval, tienen un montón de cosas, ¿verdad? Tienen diferentes aspectos en que compiten con los puertos de Guatemala, compiten incluso con Castilla dentro del mismo país. Entonces uno no les puede poner, como dicen, una paralela que les va a quitar todo, concederle todo lo que tiene Puerto Cortés, concederle a otro puerto.
Cuando se creó el puerto de Omoa, ¿verdad? Que también fue otro acto legislativo, que están todos en el expediente, se dice, ¿para qué es? ¿Verdad? Es uno para buques mercantes, cabotaje y muelle de cruceros. No indica que va a ser granero, que va a ser roll-on, roll-off. Es decir, hay un montón de otras cosas que solamente las tiene Puerto Cortés. Este va a ser un puerto mucho más pequeño y es un puerto que viene a dinamizar la economía, en gran medida la economía en toda esa franja bella, esa bahía que tenemos nosotros desde Omoa hasta la frontera con Guatemala, que tristemente ha tenido muy poco desarrollo. Es decir, es una zona turística divina, pero tiene muy poco desarrollo, ¿verdad? En carreteras, en energía, en aguas negras, en un montón. Entonces, cuando hay una inversión grande en esa, que genera mucho movimiento, porque no solamente son los empleos directos, pero todos los indirectos que necesidades, eso va a generar un circulante, y ese circulante entra también a la economía local y genera más desarrollo. Eso es como las anclas, ¿verdad? Entonces, así es como lo tenemos que ver. Nosotros tenemos que permitir el crecimiento, a pesar de los contratos que tengamos, pero ningún contrato puede ser que evita que una de las partes no pueda acceder a un crecimiento, porque lo que tenemos que ver nosotros, Renato, es a Honduras con una mira hacia la abundancia, no mirar que aquí solo existe este pastel y si yo te doy un pedacito es el pedacito que no me comí. No, tenemos que crecer el pastel, tenemos que crecer con mayores contratos, con mayor apertura al comercio y con mayor competencia entre privados y también competencia dentro del gobierno. Yo esa parte la entiendo y uno quiere como hondureño más crecimiento económico del país, más infraestructura de todo tipo, porque sin infraestructura no nos desarrollamos. Sin infraestructura no nos desarrollamos. Yo estoy consciente de eso, pero a mí lo que me preocupa son estas continuas advertencias de demandas, como en el caso de la empresa Energía Honduras, ahora con el operador portuario centroamericano, que cita el artículo o la cláusula 3.2, inciso 1. Esta acción por parte del Estado de Honduras, ineludiblemente, dice el operador portuario centroamericano, ineludiblemente constituye un incumplimiento flagrante al contrato de concesión contenida en la cláusula 3.2, inciso I. Sí, que dice que no se pueden cambiar leyes Y aplicables. al respecto reza, para efectos contractuales, las declaraciones, seguridades y obligaciones asumidas por Coalianza y el fiduciario en este contrato no se verán afectadas por variaciones en las leyes aplicables, lo que adiciona el componente grave de inseguridad jurídica para cualquier inversionista y específicamente para nuestro proyecto. Ellos sí creen que se está violentando el contrato. Y no se está violentando que se suscribió las con leyes ellos. aplicables, porque las leyes que rigen, ¿verdad?, la declaración de un proyecto de interés nacional son previas a la APP. Las leyes por las cuales se rige el Consejo Nacional de Inversiones es del 2011, la Ley 51-2011, con sus reformas en el 284-2013. Esos son previos, es decir, y no se cambian las leyes. Entonces, lo que sí, ellos miran una competencia cercana, competencia que le puede quitar un poco de volumen, pero también eso hace que tengan que ser un poco más diligentes en o atraer, es decir, negociar nuevos contratos para atraer, ayudar a que la economía genere, ¿verdad? Y usualmente uno le ayuda porque no puedo ir como operador de aeropuerto a decirle a Dios, traiga más refrigeradoras o algo así, sino que bajando las tasas. Es decir, hay diferentes cosas. Lo que sí, ellos aducen que en la APP dice que no pueden subir las tasas. Entonces sí, es un poquito difícil, ¿verdad?, la negociación. Pero eso así fue como se negoció el contrato. Entonces, yo no quisiera meterme tanto en eso porque creo que Leo Castellón, ¿verdad?, ya lo tenemos. Que él debería hablar. Ya lo Pero tenemos. Con el proyecto de Omoa, y eso sí lo quiero decir, que este es un proyecto que no es de la noche a la mañana. Estos inversionistas habían estado 4 o 5 años ya con el proyecto escrito. Habían llegado a varias instancias de gobierno y les decían, es una APP, es una privada. Cuando llegó a la oficina nuestra, es decir, ya constituida, nos sentamos y lo analizamos muy bien. Es decir, son varios meses de análisis
cuando lo presentamos en recomendación al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros nos hizo preguntas, todos los ministros nos hicieron preguntas, subsanamos todas las preguntas que tenían, que si quién declaraba el puerto, porque el CNI no tiene competencia, no, es el Congreso Nacional, que si la tasa impositiva, la declaración de interés nacional no tiene que ver con exención fiscal, porque preguntó doña Miriam. Es decir, todo se subsanó. Cuando ya se aprobó, lo aprobaron en el Congreso, en la ley, en el decreto 039-2020. Entonces, ya esas son 3 instancias que pasó por el Congreso. Ahora bien, esta última, ya el CNI no tiene nada que ver, es decir, es una potestad de la Constitución de la República. Tengo a Samir Molina, que es diputado, y a Leo Castellón, porque Mauricio Villeda y otros diputados que en privado coinciden con Mauricio Villeda, me han dicho de los profundos defectos en el proceso para aprobar esto. Dice Mauricio Villeda que en lo que se aprobó ni siquiera estaba el nombre de Invesport, sino que habían puntos suspensivos, que ni la propia comisión dictaminadora conocía de esto. Entonces, eso nos genera a nosotros dudas, perspicacias, y como periodista dice uno, ya tenemos a esa empresa colombiana, en la espalda la siento yo, ya nos van a meter una demanda millonaria. Y ahora viene otra empresa y nos advierte que insta a Honduras, conforme a las reglas de conciliación y arbitraje, a ir a un proceso de arbitraje internacional por esta empresa de cruceros que ya se autorizó para que se construya en Omoa. Entonces uno tiene que reaccionar. Está don Leo Castellón y está Samir Molina, pero también tengo la pausa comercial pendiente. Don Leo, permítame unos segunditos que debo cumplir con esta pausa. Ya enseguida vamos con usted y también con Samir. Como si la amenaza de la empresa Energía Honduras fuera poca, ahora se nos viene otra advertencia de arbitraje internacional por parte del operador portuario centroamericano OPC. Tengo a Leo Castellón, superintendente, presidente de concesiones. Leo ha estacionado su automóvil en una carretera de Honduras para atender nuestra llamada. ¿Cómo entiende la SAP y usted como comisionado, como superintendente presidente, esto que ha anunciado hoy la operadora portuaria centroamericano, que insta formalmente al inicio de un proceso de trato directo previo al proceso de arbitraje internacional por el asunto de la concesión a Invesport para que en Omoa opere una terminal marítima portuaria de cruceros, buques mercantes y cabotaje? Don Leo Castellón, buenos días. Buenos días, don Renato. Buenos días al pueblo hondureño, a doña Jackie Poble, que está en el estudio, al diputado Samir Molina también en San Pedro Sula. Y en efecto, licenciado Renato, esta nota pues yo la he conocido a través de redes, a través de WhatsApp, con el contexto que ha circulado. Entiendo que fue remitida a Finanzas el viernes, no tengo conocimiento aún o no nos han copiado referente a este arreglo directo que ellos le llaman, la OPC. Pero antes de dar mi opinión, licenciado, me gustaría hacer una aclaración también, porque yo como superintendente somos reguladores, somos fiscalizadores, somos supervisores de los contratos y tratamos siempre de crear un balance entre el concedente y el concesionario para beneficio del usuario. En este caso, el OPC pues son los importadores. Entonces, lo que puedo decir en este momento podrá ser especulación porque no hemos conocido tampoco esta nota de arreglo directo. Y también le tengo que decir que en algún momento, como ciudadano, y recuerde que antes de pasar a la superintendencia, yo soy diputado también, sin embargo ahora yo soy superintendente.
Pero cuando estuve en el Congreso y como representante del departamento de Cortés, en su momento impulsé el proyecto. Sin embargo, no tengo total y profundo conocimiento, simplemente lo que se circula en medios también y cómo yo lo puedo percibir como ciudadano, lo que es esta inversión de Omoa. Diciendo esto y dejando claro que tengo que ser siempre imparcial en mis opiniones, en realidad nos sorprende totalmente esta notificación de OPC, donde invoca un arreglo directo. ¿Y qué es un arreglo directo para que lo podamos entender bien? Un arreglo directo en una concesión se da cuando hay probada evidencia de que una concesión puede desequilibrarse. ¿Y qué significa desequilibrarse? Desequilibrarse quiere decir que el modelo financiero bajo el cual ellos participaron en este proyecto, o sea, en esta concesión, se mira afectado por algún factor. Le voy a poner un ejemplo más claro. Jackie Foglia mencionaba el efecto COVID, y en efecto, se establecieron mesas de trabajo con OPC para determinar cuál era el efecto COVID y cómo afectaba su modelo financiero. Y después de eso, pues habría que hacer una negociación para que OPC pudiera, en este caso, reequilibrar la concesión. Llámese que bajó el tráfico de contenedores, llámese que el comercio mundial se desestabilizó, y por eso se establecen las mesas de trabajo para poder hacer una negociación y posteriormente poder equilibrar nuevamente la concesión. Si en esas mesas de trabajo y si en esa negociación no se llega a un arreglo, entonces se procede a lo que se llama arreglo directo, que da cierto tiempo a la primera instancia, que en este caso es finanzas, antes de proceder a un arbitraje internacional. Es decir, lo que yo creo es que esta nota va dirigida específicamente para detener ese proyecto, porque no se ha pasado y no hay evidencia alguna de que el deterioro o el perjuicio a esta concesión sea de $10 millones como lo menciona ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos invocan arreglo directo, se sentarán en mesas de trabajo, tendrán que probar que existe un perjuicio hacia ellos y posteriormente se tendrá que resarcir. Si no se llega a un acuerdo, entonces tendrán que ir a una instancia internacional. Sin embargo, tendrá que ser probado. Y es diferente a AEH, como usted lo menciona. Son dos casos diferentes, cada concesión es diferente. Y usualmente los desequilibrios se dan ya sea por fuerza mayor o por incumplimientos de las partes. Entonces, resumiendo, esta es una nota que va a un proceso que tienen que probar y que no significa que la concesión esté desequilibrada. Eso es en términos legales. Ahora, de lo que he conocido de Omoa, definitivamente no es una alianza público-privada, no es una APP. Esa es la diferencia. Este es un proyecto totalmente privado de un consorcio nacional, a diferencia de una APP, que una alianza público-privada es cuando se hace una sociedad con el Estado y se usan bienes del Estado para explotarlos a cambio de retribuciones y de otras cosas, tasas, etcétera, que mejoran la calidad del servicio en ese bien que se está concesionando o que se está yendo en alianza público-privada. Y hablando de concesión, yo creo que ahí viene la confusión, licenciado Renato. Esta no es una concesión, este es un proyecto privado. Pero cuando se habla de concesión es cuando se aprobó a principios de este año, creo que fue el decreto 170-2020, que declaró el proyecto de interés nacional, que dicho sea de paso, el diputado Mauricio Vieda no dijo nada en ese momento, porque el proyecto ya se había aprobado. Y se mandó a la portuaria a hacer un contrato de servicios marítimos a los buques, que esta es una exclusividad de la portuaria. Y lo que se aprobó recientemente en el Congreso fue ese contrato de servicios, que se le llama usualmente concesión. O sea, se están concesionando los servicios para prestarlos en otro puerto, que es jurisdicción de la portuaria, pero que es exclusividad de ellos. Y eso es, yo creo, donde entra la confusión. Pero el proyecto fue aprobado en el Congreso en enero de este año, y previo a eso hubo un Consejo de Ministros y pasó por todo el proceso del Consejo Nacional de Inversión. Eso pasó también por
por diferentes dictámenes de la portuaria, de la SAP también hubo un dictamen donde nos preguntaban si afectaba de alguna forma el funcionamiento de OPC, y nosotros dimos nuestro dictamen de que OPC tiene su jurisdicción en Puerto Cortés y tiene su radio de zona primaria. Entonces, aquí al final, don Renato, sí es un tema muy extenso, es un tema que involucra muchos aspectos legales, pero al final de cuentas lo que queremos los hondureños es inversión en el país, y esa inversión no solamente es el puerto, sino que habilita toda la zona noroccidente también, porque junto a ese proyecto va la carretera Corinto-Quimistán. Eso habilita, y esto más bien le beneficia a Puerto Cortés, o sea, no están viendo, creo que todo el panorama completo, porque al habilitar noroccidente a través de Corinto-Quimistán, genera un montón de colaterales a la economía, no solamente del departamento de Cortejo de Omoa, sino que de todo el país. Usted sabe que en este momento 150,000 contenedores salen por Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, porque no tienen una ruta eficiente logística para llegar a la costa caribe en el Atlántico de Honduras. Correcto. Entonces, en realidad la competencia debería ser con los puertos de la región, con los otros países, y no contra la inversión que se quiere generar en el país. Claro, solo permítame unos segundos, Leo, porque yo lo digo una vez más. Miren, no pudiera estar yo opuesto a que cree infraestructura el país, jamás, pero sin afectar la seguridad jurídica de otros, ¿verdad? Que ese es el debate, ese es el punto que está en debate. Por eso me satisface que esté en comunicación con Frente a Frente Salomón Alvarado, que es director general de Servicios Consolidados, Inversiones Estratégicas Portuarias y Almacenes de Guatemala. No sé si tiene que ver con la operadora centroamericana. Él es uno de los socios inversionistas. Es de los socios inversionistas del operador portuario centroamericano OPC. Digo, del proyecto de Omoa. Ah, del proyecto de Omoa. Bueno. De Omoa. Es que también estoy pendiente de que haya una conexión con el operador centroamericano, operador portuario centroamericano. No. Salomón Alvarado es el director general de Servicios Consolidados, Inversiones Estratégicas Portuarias y Almacenes de Guatemala, socio de Invesport. Correcto. Socio de Invesport. Justamente este capital es el que va a construir esta terminal marítima portuaria de cruceros, buques, mercantes y cabotaje en Omoa. Don Salomón, buenos días. Don Salomón, buenos días. Buenos días, don Renato. Sí. Un placer, un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias. Y a Jackie y a Leo y a don Samir, y también a la distancia al diputado Villa. Sí, le escuchamos, don Salomón Alvarado. Realmente ha sido un poquito, ha sido como algo, es un proceso que viene del 2013, desde que estaba con Alianza. Este es un proyecto muy ambicioso para el país y ya fue declarado de interés nacional. Viene básicamente a revolucionar todo el sistema portuario de Honduras y no nos deja solo con un puerto en el lado del Atlántico actualmente. Esto viene a competir directamente no con OPC, sino con Guatemala. Guatemala está haciendo un tercer puerto por su congestionamiento actualmente. Con la carretera de Corinto-Quimistán se viene a aliviar mucho y viene más bien a potenciar el puerto de Omoa y el puerto de Puerto Cortés. Creo que se ha malinterpretado toda esta idea, ya que lo que parecía era desde que no se pudiera tener competencia en el país y que tenemos que estar amarrados nosotros a un solo puerto o a un solo operador en este caso. Cabe mencionar, licenciado, de que este es un proyecto 100% privado, todo, estudios, tierras, inversión, infraestructura, procesos, todo es
100% privado. El Estado no está invirtiendo un tan solo centavo en nada. Lo que está haciendo el Estado es siendo un facilitador para el comercio y viendo el boom que se viene de carga con El Salvador, con Guatemala, nosotros nos vamos a quedar cortos como país. Cabe mencionar que con todo esto que está pasando en la región, Honduras está, pues prácticamente somos bendecidos por nuestra ubicación. En referencia a lo que mencionó el diputado Vieda, que le tengo mucho respeto, mi abuelo fue fiel seguidor de él, es más, estuvo en varios puestos de gobierno del papá del señor Vieda. Le quiero decir algo de que nosotros somos cuarta generación de agentes aduaneros y navieros. Prácticamente estamos más que capacitados para poder manejar esta y otra. Por hoy 27 hectáreas en Puerto Cortés y 27 hectáreas que estamos por inaugurar en el puerto de Guatemala. La competencia es buena siempre y cuando sea transparente, que sea bajo los mismos términos, y cabe mencionar, Renato, licenciado, Renato, tráteme como Renato. Ya actualmente ya tenemos competencia. Se está yendo, hay una compañía bananera que ya no trae un tan solo barco al puerto de Puerto Cortés por diferentes razones que no puedo mencionar. Igual, todos los contenedores vacíos de diferentes navieras se están yendo y están entrando por el puerto de Corinto. Si nosotros seguimos por este camino, donde solo una persona o solo un grupo de empresas pueden manejar esto, estamos hablando, pueden manejar la carga, estamos hablando que nos vamos a quedar rezagados y nos van a comer el mandado. Y le pongo yo un ejemplo, el ejemplo de Puerto Barrios. Puerto Barrios tiene solo 350 metros, maneja 568,000 TEUs al año y solo tienen 5.5 manzanas de contrapatio. Ellos deberían darle un Oscar por el tipo de operación que están manejando. Nosotros, en nuestras instalaciones, teniendo una bahía como la que es Puerto Cortés, 100 hectáreas de terreno, y no podemos subir nuestros volúmenes. Creo que hay algo ahí que realmente no está cuajando, y es por eso que la competencia es buena, es sana. Además, o sea, nosotros, si estamos hablando aquí en conflicto de intereses, aquí el riesgo lo estamos llevando nosotros como grupo inversionistas, porque es de cero. En el peor de los escenarios, el país se queda con un segundo puerto y nosotros nos quedamos sin inversión. Dios mediante, eso no va a pasar y no creo que vaya a pasar. Entonces, realmente quiero aclararle eso. No ha habido, como lo da a entender el diputado Villeda, que tras bambalinas o como que si se hubiera hecho esto a matacaballo. Esto ha sido un proceso que lleva años. Don Salomón, pero mire que genera todo esto también. Son los procesos legislativos oscuros que denuncia Mauricio Villeda y otros diputados que se comunicaron conmigo. Son esos procesos legislativos oscuros. Un contrato dice que no había nombre de qué empresa era. Esas son las cosas que forman también parte de la denuncia. No solo el asunto de que uno lo que menos quiere es que problemas de este tipo se resuelvan en un arbitraje internacional, porque siempre está uno con el temor de que vaya a perder Honduras, que después Honduras tenga que resarcir con cantidades millonarias que no salen del bolsillo de un presidente, ni del Congreso, ni del Legislativo, no salen de un diputado, de un ministro, salen justamente de los dineros que uno paga en impuestos. Por eso es que abordamos la temática así, ¿verdad? Pero
El daño primario está en esos procesos de opacidad con que están legislando y aprobando leyes ahí en el Congreso Nacional de la República. Ya vamos a tener al operador portuario centroamericano para que nos dé sus argumentos con más amplitud en qué lesiona el contrato que ellos suscribieron con el Estado de Honduras. ¿Por qué van a salir perjudicados con esta terminal para buques? ¿Para qué más, Jacqueline? ¿En Omoa? Para cruceros. Cruceros. Y para cabotaje. Y cabotaje. Ese es el asunto. Termino con usted, señor Alvarado. Adelante. Le quiero aclarar y le doy las gracias por la oportunidad, licenciado, porque nosotros acá, OPC tiene la exclusividad de toda la carga por Puerto Cortés. Sí, así no la es. tiene así en los demás municipios. Sí. Entonces, realmente eso tiene que quedar claro. Así es. Tiene que quedar claro. Y esto se llevó en un proceso largo. Fue un proceso largo y se llevaron todos los procesos correspondientes para poder llegar hasta donde estamos el día de hoy. Es más, como dijo la ingeniera Jackie, esto fue aprobado por el CNI, estaba COEP, o sea, todo el Consejo del CNI, además de esto, fue enviado a Consejo de Ministros, fue cuestionado en Consejo de Ministros, no una ni dos veces, y luego pasó por el Congreso. Desconozco realmente a qué se debe los comentarios que dice el señor Villeda, porque yo desconozco también los procesos del Congreso. No creo que hayan enviado un decreto sin un contrato, porque el contrato ya estaba firmado. Entonces realmente esa parte creo que él debería de... No, es más, no sé si él estuvo ese día en esa sesión, y no sé también quiénes del Partido Liberal también votaron a favor y quiénes estuvieron en contra. Entonces, para simplificar, yo creo que le damos las gracias. Hay que apoyar al hondureño, licenciado Renato. Yo soy una de las personas que he seguido su programa toda la vida. Siempre lo he felicitado porque han dado por todo el país, incentivando desde el pequeño, mediano y gran industrial. Aquí no podemos nosotros como hondureños estarnos menospreciando o solamente dándole aplausos a los extranjeros porque son ojos azules o porque hablan diferente. Nosotros tenemos que apoyarnos nosotros. Y si no nos apoyamos en estos momentos tan complejos y tan difíciles, que realmente, como yo digo, y como lo dicen muchas personas, además, le pido yo, cambie la pregunta y ponga la pregunta a todos los industriales, si están a favor o en contra de tener un segundo puerto o un tercer puerto en Guatemala para tener mejores precios. Hay personas que traen carga desde Acajutla, vía terrestre, por motivos económicos, los traen por no traerlos por Puerto Cortés o por no traerlos por otros puertos. Yo creo que tenemos que ser competitivos, tenemos que nosotros apoyarnos, Renato, nosotros y más que todo al hondureño. Yo lo que les puedo garantizar en este día es que seguimos con el proyecto, nosotros, primero Dios, septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, estamos iniciando con las primeras etapas. Como lo dijo Jackie, nosotros llevamos más de 5 años en este proceso, no hemos parado un tan solo día en invertir en procesos, en estudios, y lo vamos a seguir haciendo. Dios mediante, si Dios nos da la vida sobre todas las cosas y nos da la dirección, este proyecto va a ser para el bien del país y de Centroamérica. Okay. Muchas gracias, don Renato. Y solo le digo algo. Jackie, no sé si tiene alguna otra pregunta. Solo para decirle
que yo soy de los que creen en la infraestructura, que solo así podemos desarrollarnos. Claro que sí, claro que sí. Lo que uno advierte o lo que uno prima aquí es que las cosas se hagan jurídicamente bien para que el Estado después no se vea comprometido. Eso es lo único, eso es lo único. Queremos que se hagan las cosas bien. Si hay contratos, que se respeten los contratos, para luego no asumir el riesgo de que en una demanda perdamos y que tengamos que indemnizar con cantidades millonarias y que luego nos tengan que hacer ajustes fiscales, ponernos impuestos o tener que pagar nosotros la irresponsabilidad de quienes gobiernan. Eso es lo único que cuidamos y en esta ocasión es lo que primamos, que no se afecte, si hay contrato, los intereses de la empresa jurídica con la que se firmó un contrato. Por eso queremos escuchar ahora a la OPC. Ellos citan un artículo que se violenta, es el 3.2 creo. El 3.2 del contrato, sí, 3.2 inciso I del contrato con ellos. Queremos escuchar ahora más argumentos de ellos, en qué se van a ver perjudicados y cómo es que hay violentación de ese contrato. Ellos dicen, esto es inseguridad jurídica. No nos gusta que el país también caiga en esa categoría de irrespetuoso con lo que firma. No vendrán nuevos inversionistas. Muy bien. ¿Todo es capital hondureño, señor Alvarado? ¿Todo es capital hondureño, estos 120 millones de dólares? Si me repite, por favor, Renato. ¿Todo es capital hondureño, la inversión en esta terminal de cruceros en Omoa? Es capital hondureño. Todo. Todo. Ok, la primera fase, si en un minuto me lo puede resumir, ¿en qué consiste la primera fase? La primera fase es movimiento de tierra, empezar a desarrollar todo lo que es la infraestructura y luego en enero, que ya tenemos un mejor tiempo, es empezar ya a pilotear. Ok, muchas gracias. Pilotear y empezar a hacer el puente de entrada para hacer el muelle, ¿verdad? Muchas gracias, señor. La intención nuestra es hacerlo en 18 meses, a 24 meses el proyecto. A partir de ahora, ¿ustedes ya comienzan a trabajar ahí en Omoa? Nosotros iniciamos primera piedra, finales de septiembre, principios de octubre, Dios mediante. Ok. Muchas gracias a Y lo Salomón. invitamos de antemano para que nos tomemos una sopita de caracol, que sé que a usted le gusta mucho la gastronomía caribeña. Y hacemos un frente a frente en la bella bahía de Omoa, ¿le parece? Bueno, miremos cómo evoluciona este asunto, pero primemos la seguridad jurídica y que no se esté perjudicando a ninguno de los inversionistas. Muchas gracias, don Salomón. Y Renato, una cosa antes, muy de acuerdo con usted. Un fuerte abrazo. Ok. Es de suma importancia que en este momento arreglemos, es decir, esos procesos, porque estamos frente a una reconstrucción de grandes proyectos, grandes represas, probablemente hospitales, probablemente carreteras, otros grandes proyectos en el cual van a ser contratos complejos de negociación. Es muy importante que prime esa apertura y que todo el mundo esté de acuerdo desde el inicio, ¿verdad? ¿Por qué se siente perjudicada la OPC? ¿Por qué? Después me lo responde Jackie, por favor, porque también tengo que escuchar a Samir Molina sobre estos procesos con mucha opacidad en el legislativo que generan todo este tipo de controversias. Primero la pausa. Muy bien, miren, vamos con Samir Molina, pero antes ahí tienen ustedes la temática de hoy, ¿verdad? Como si la alianza o como si la amenaza de la empresa Energía Honduras fuera poca, ahora se nos viene otra advertencia de arbitraje internacional por parte del operador portuario centroamericano OPC. Y miren bien, este es el decreto que cuestiona a Mauricio Villeda. Miren ustedes, ¿ve? Miren, ¿ve? Muchas gracias a la diputada Carla Medal porque me lo ha enviado. Aprobar en todas y cada una de sus partes, mire, Jacqueline. Esto fue lo que aprobaron.
aprobar en todas y cada una de sus partes el contrato de concesión de servicios portuarios para la terminal marítima portuaria de cruceros, buques mercantes y cabotaje en el puerto de Omoa, suscrito en fecha 2 de marzo del año 2021 entre la Empresa Nacional Portuaria como el concedente y el consorcio para la terminal marítima portuaria cabotaje en el puerto de Omoa en carácter de concesionario, contrato que se lee de la manera siguiente, contrato de, mire, mire cuánta opacidad, ¿ve? Samir Molina, por aquí comienzan a pervertirse los temas como este. Usted es diputado Samir, ¿verdad? Es diputado, claro. Adelante, le escuchamos en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Hoy sí. Gracias, Renato. Siempre muy contento de participar en este tan importante foro a nivel nacional, muy visto y escuchado y muy bien dirigido por su persona. Voy a quitarme la mascarilla porque no existe alguien aquí a mi alrededor y estamos en modo seguro. Siempre tenemos que seguir cuidándonos del COVID-19. Es muy importante, Renato, y yo hoy quiero referirme a cosas positivas. Y vamos a explicar también y responder, porque me he dado la tarea he estado en este foro por hora y media escuchando cada una de las participaciones, me he dado la tarea de anotar, así como lo hago en las sesiones del Congreso. Porque estamos de modo Zoom, pero yo siempre soy muy detallista y llevo el control y llevo todas las anotaciones importantes. Como lo he hecho en este foro, lo vamos a tratar de manera objetiva, sin ningún sesgo político y sin ningún ataque. Refiriéndome primero a la participación del diputado Mauricio Villeda, mi compañero diputado, a quien respeto mucho, y de verdad que es alguien que tiene una mayor edad que mí y que es mi compañero en el Congreso, pero hay algunas actitudes que no me dan ánimo de seguir, como ejemplo a una persona mayor, donde su participación fue en hablar de zozobra, en hablar de incertidumbre. Hice las anotaciones de lo que se refirió él, porque él es abogado, también es diputado del Congreso Nacional, y todo lo que dijo pareciera también que ahora es juez de la República, porque dio su dictamen, prácticamente, ya hizo su condena. Y esto debe ser aclarado y tocado de manera objetiva. Aquí nadie está lacerando ningún derecho a un privado, ni tampoco está en contra del Estado de Honduras. Aquí lo que estamos haciendo con nuestra actuación legislativa es tratando de poner a Honduras en un mundo globalizado, donde la tendencia es a ser competitivo, donde la tecnología y la pandemia nos ha cambiado la forma de vivir y donde la logística es muy importante, inclusive hasta para entregar un simple plato de comida de un restaurante tiene que ver la logística. Y por eso es que este tema tiene que ser visto por gente preparada en el tema logístico portuario y en el tema de interés nacional, no con opiniones tendientes a intereses particulares. Mi interés aquí es el interés de Honduras. Y hoy estoy, Renato, desde San Pedro Sula, inusualmente con vestido de saco y corbata, porque los sanpedranos no nos vestimos así muy frecuente por el calor, no es como en Tegucigalpa, pero como el reglamento interno del Congreso manda que la vestimenta de un diputado tiene que ser, como lo dice que es el soberano Congreso, honorable, porque honor nos hace el pueblo de representarnos. Y en ese enfoque, en la misma representación que ostentamos por los ciudadanos del departamento de Cortés, hoy es un tema que tiene que ver con mi departamento. Y yo soy miembro de la comisión de dictamen. Y quiero aclararle al diputado Mauricio Villeda de que él habló dejando entrever, no presentó ningún argumento, ninguna prueba. Él no está en la comisión de dictamen, yo estoy en la comisión de dictamen y he podido presenciar el proceso de lo que es esta inversión priorizada de una ley que data desde el 2011. Yo ni siquiera era diputado en ese entonces. Primera vez que soy diputado y veo un proyecto donde, enfocado en la ley de promoción y protección a la inversión, que dentro de su visión de país tiene ayudar o auxiliar para que la inversión extranjera y nacional se pueda desarrollar de una manera simplificada, sin muchos trámites y con la acostumbrada burocracia, eliminar esos procesos para agilizar
y dinamizar lo que es los tiempos donde un inversionista puede hacer negocio en nuestro país. De eso se trata esta ley. Luego, este dictamen de la creación de la terminal de cruceros, esta terminal marítima en Omoa, habla de declarar este proyecto como un proyecto o una inversión de interés nacional. O sea que no solamente es un interés de un pequeño grupo, del cual me imagino que el diputado Villeda ha recibido mucha información. No se trata de eso, se trata de que pongamos a Honduras primero y este proyecto es declarado de interés nacional. Y ahí están observando las imágenes en pantalla, el video, de cómo se proyecta esto en el litoral atlántico hondureño. Guatemala y El Salvador han firmado convenios. El Salvador no tiene acceso al Atlántico y está ahora mismo desarrollando la posibilidad a través de un convenio de cielos abiertos firmado entre el presidente Bukele y Jan Matei de Guatemala, para que la carga de El Salvador, la carga de Guatemala, sea desplazada por un nuevo puerto en Guatemala. Este puerto de Omoa, esta terminal que va a atraer muchos turistas, mucha inversión, le va a beneficiar al artesano, al dueño de restaurante, a aquella persona que ha perdido su empleo producto de la pandemia, y que el interés del Congreso no es ningún interés como lo mencionaba don Mauricio Amatacaballo o una improvisación. Esto luego de que el Consejo Nacional de Inversiones, donde la señora Jacqueline Foley, a quien saludo, también interviene, el Consejo Nacional de Inversiones es integrado por sociedad civil, por COED, por Canatur, por Finanzas, donde declaran el proyecto y hacen el análisis de este proyecto que no afecta bienes de terceros, y en este proyecto hay que aclararlo. Esta no es una concesión y deben aclararse peras con peras y manzanas con manzanas. Esto no es una concesión de tipo de alianza público-privada. ¿Por qué? Porque el puerto de Puerto Cortés o la terminal que dirige bajo el contrato de concesión las personas de OPC es un modelo diferente, porque el Estado tiene una inversión, tiene bienes estatales y ha desarrollado una infraestructura que le cuesta al Estado y es de todos los hondureños. En este caso, el tratamiento del nuevo puerto de Omoa es distinto, porque el contrato de concesión de la alianza público-privada de OPC no tiene o no se relaciona con esta nueva inversión de manera privada, donde el Estado no tiene absolutamente nada. Por mucho tiempo, Renato, y usted que ha hecho algunos frente a frente aquí en la costa norte, me imagino que la Feria Agostina de Puerto Cortés o en Omoa ha estado en un rezago. Y lo que buscamos con esto es aprobar este decreto que potencia no solamente Omoa, sino que el turismo nacional, donde van a venir líneas de cruceros que actualmente no encuentran una infraestructura adecuada y prefieren ir a otros destinos turísticos. Y Omoa hoy, con este proyecto, se posiciona como un destino referente, y no solamente se ayuda a Omoa, sino que, como se dice, esta inversión crea la necesidad de hacer nuevos proyectos. Ya lo decía el superintendente, donde también se está contemplando la apertura de una carretera entre Corinto y Quimistán para reducir los tiempos y los costos logísticos. Eso no se trata de perjudicar a alguien, es de ser más competitivo como país. Y miren, mucha gente habla sin fundamento y creo que es bueno aclararlo, Renato, y usted que es un estudioso de la materia, que siempre sus catedráticos afirman que usted fue un buen estudiante. En la Facultad de Economía nos enseñan de que a mayor oferta, menor precio. A menor precio o a menor oferta, aumenta el precio. O sea, si no somos competitivos, si el país no se posiciona en el litoral atlántico, podemos perder la objetividad y dejar que nos ganen el mandado como país. Y con este proyecto lo que estamos buscando, el Congreso Nacional, no hacemos ningún acto a oscuras. Las sesiones del Congreso son transmitidas en vivo, por Dios santo. ¿A qué se refiere usted, don Mauricio Villeda? Que esto es de sorprender.
hay una comisión de dictamen. Claro, como usted lo dice, hay votos a favor y votos en contra, pero fueron más los votos a favor. Somos más los diputados que estamos a favor de que el pueblo hondureño tenga empleo. Y ustedes son los que votan siempre en contra de todos. No están a favor de nada y en contra de todos. Y a mí no tengo temor en decirle al pueblo hondureño, al pueblo de Omoa, al pueblo del departamento de Cortés, yo voté a favor de este proyecto de la construcción de la nueva terminal de Omoa, porque quiero que Honduras despegue, que Omoa se posicione como un destino turístico y que a todo nuestro país le vaya bien, porque solamente con empleo podemos salir adelante. En Omoa y aquí en Cortés no vivimos relacionados tanto como con la política. Lo que el ciudadano quiere de los políticos es que trabajen, que legislen, pero no para que estemos siempre dando recomendaciones para trabajos en los puestos de las instituciones públicas. Tenemos que crear condiciones como Estado, y nuestra legislación es crear condiciones para respetar siempre la empresa privada, un Estado de Derecho y brindar seguridad jurídica. Estamos seguros de que la concesionaria OPC, que tiene jurisdicción en el término municipal de Puerto Cortés, está haciendo en base de derecho sus solicitudes, pero démosle el derecho a ellos y dejemos que sean las instancias que le puedan responder. Nosotros vamos a estar enfocados en otro término, que no es Puerto Cortés, sino que es Omoa, para brindarle la oportunidad que Omoa no ha tenido. Y he sostenido una plática con el alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, quien dice estar a favor de esta inversión porque va a generar más de 2.000 empleos en la zona. ¿Qué queremos? La vieja política que practica don Mauricio Villedas, que por cierto está desde hace mucho tiempo en la política, y también se dice que su bufete representa grandes concesionarios. Él ha estado pensando bastante en su interés privado o representa algún interés. Yo aquí estoy hablando de los hechos. Yo estoy en la comisión de dictamen, yo voté a favor, y los que votaron en contra son los que no quieren que Omoa se desarrolle, no quieren que los turistas internacionales lleguen en menor tiempo a las ruinas de Copán, no quieren que conozcan la ruta Lenca, la ruta del café, y que también el café de exportación llegue en menor tiempo, se desplace por nuestras carreteras para que sea exportado por el mundo, porque a través de este proyecto de inversión totalmente privado, donde no se afecta a nadie, y quiero desmentir totalmente también que existiría alguna expropiación. No confundamos, esto no es una alianza público-privada porque el Estado no está poniendo nada ni está cediendo ningún bien a un privado. Esto es totalmente privado. Las tierras son de dominio pleno y de carácter privado. La inversión que se va a realizar es totalmente privado. ¿Cuándo? En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis sanitaria, que existan hondureños que crean en nuestro país, que le apuesten al desarrollo. 120 millones de dólares de inversión, nunca antes visto en Omoa. Esto va a potenciar sin duda, Renato, a nuestro país, y creo que el tiempo nos dará la razón. Renato, y termino con esto, y sin el ánimo de contradecir algo, porque el enfoque del programa debe ser objetivo. Yo creo que la pregunta está mal planteada. Debería decir más en positivo, porque el hondureño tenemos tantos problemas de estar negativamente, hablarle de cosas que pueden pasar, de zozobras. Mejor hablemos en positivo. Y yo le invito también a que ponga otra pregunta. ¿Cómo observa o cómo interpreta el pueblo hondureño que Omoa despegue del rezago que ha estado históricamente, donde el Estado no ha invertido, y que se posiciona como una joya en el Caribe, como una ciudad, puerto, junto con Puerto Cortés, que van a estar en armonía? Actualmente trabaja mucha gente de Omoa en Puerto Cortés, y también estoy seguro que mucha gente de Puerto Cortés va a trabajar en esta nueva terminal turística de Omoa. Y concluyo con esto. Renato, muy importante decir la evolución de las concesiones. Antes la empresa nacional portuaria generaba o reportaba pérdidas de 50 millones anuales. Hoy, gracias al modelo de concesión y al buen trabajo de OPC y las terminales de graneles y la buena administración pública de la ANP, Renato, hoy la empresa nacional portuaria le aporta al Estado de Honduras en utilidades más de 500 millones de lempiras. Pasó de 50 millones de pérdidas a 500 millones de lempiras.
Y ahí en Puerto Cortés existe una escuela profesional de manejo. En Omoa existe también una escuela de marinos. ¿Y a dónde entonces pretenden los diputados de la vieja política, de las viejas prácticas, que trabajen todos estos jóvenes que están estudiando en la Escuela Profesional de Manejo, que por cierto me siento orgulloso de haberlo impulsado, y la Escuela de Marinos que funciona en Omoa? Queremos que nuestros hondureños tengan oportunidades aquí en Honduras, y eso es lo que estamos haciendo, legislando Bien. a favor de las mayorías. Muchas gracias, Samir. Entonces yo con todo respeto les digo, tienen que aprender a hacer las cosas transparentemente, hombre, sin opacidad. De nuevo vuelvo, ¿por qué en la comisión de dictamen este fue el decreto que presentaron? Tienen que aprender a hacer las cosas con transparencia. Si el origen, si la raíz de estos proyectos son buenos, ¿por qué tienen que arruinarlo en el Congreso, pervertirlo en el Congreso? Esto es lo que está protestando la oposición y los diputados. Me dice Carla Medal, el secretario de la sesión ese día mintió y dijo que la comisión especial ya conocía el contenido del contrato y era mentira. Además, no solo es que no se nos dio la palabra, sino que de manera arbitraria nos bajaron la mano para que pareciera que nadie pedía la palabra. ¿Cómo van a aprobar un contrato que no saben a quién pertenece, a quién le están dando algo, un beneficio? Y aquí miren que se exonera de pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y derechos de importación, así como el impuesto sobre ventas en las compras locales e importación. Esto es lo que pedimos. Claridad, transparencia. Ya se acostumbraron a andar haciendo las cosas de esta manera. El día que corrijan, que se hagan una autocrítica y corrijan estos procedimientos opacos, ese día infundirán un poco más de optimismo a los hondureños. Mientras no se den cuenta de eso, cada cosa que aprueben estará en la lupa, viendo si es un negocio ilegal, si es una trampa para el Estado de Honduras. Eso es lo que pedimos. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y está pasando en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Hoy la versión PDF disponible todos los lunes. Tenemos noticias internacionales, fauna bajo acecho. Estos precios se pagan por animales cazados en los bosques protegidos de Honduras. Ingrese y amplíe la información. Vestidos como médicos y buscando pacientes COVID, ingresaron sicarios a casa de exdiputada hondureña para matarla, la exdiputada Carolina Echeverría Haylock. Tenemos la narración de Copán Álvarez, que es considerada una narración épica en el triunfo de Honduras sobre Nueva Zelanda en los Juegos de Tokio. Que canten los niños. Karina Chinchilla conmueve con nuevo video en su lucha por encontrar a Enoch. Orgullo Catracho, reconocen a Utila como la isla azul ecológica de Centroamérica. Unos 44 transportistas han sido asesinados en Honduras en 2021, según el Observatorio de la Violencia. Esta ciudad y más noticias, además de entretenimiento, todo en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, cajero ATM, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya en unos minutos y para concluir el programa, vamos a insertar unas palabras de Carolina Echeverría Haylock en vida, que son muy, muy interesantes. Jacqueline, ¿por qué OPC cree que se está violentando el contrato? Ellos aducen que hay un cambio en condiciones, en las condiciones de competencia del momento de cuando ellos suscribieron el contrato. Y ellos lo que están presentando ahorita es algo que es completamente legal bajo el contrato presentarlo. Entonces, pero, y vuelvo y repito que nosotros como país, aunque concedamos parte en concesión de una APP,
también tenemos que reservarnos el derecho de crecimiento y en el caso de Honduras tenemos mucho potencial de crecimiento, tanto con esta nueva inversión, una inversión completamente privada, lo que el Consejo Nacional de Inversiones trabaja día a día para poder atraer y facilitar en la simplificación, como lo mencionó el diputado Samir Molina, pero también una de las cosas que yo sí quisiera, más que eso, más que OPC, es decirle al alcalde de Omoa, a don Ricardo, de veras que las palabras que él ha dicho, de la alegría de poder atraer una inversión tan grande a su municipio, pero también no solamente él, pero sí a todos los alcaldes, a la Asociación de Municipalidades, que todos deberían competir para atraer inversiones a sus municipios. El CNI trabaja junto con varias municipalidades para ver las condicionantes para la inversión privada en todos los municipios, la nacional y la extranjera. Esa es la única manera que vamos a sacar adelante el país, porque Honduras necesita fondos frescos, necesita inversiones nuevas. Necesitamos hablar, como dice Samir Molina, hablar en bien de nuestro propio país. Entonces, las municipalidades son extremadamente importantes. Y en el caso de este proyecto en sí, es parte de toda un desarrollo logístico del país. Nosotros estamos invirtiendo como país en Puerto Cortés, ¿verdad? En Palmerola, un nuevo aeropuerto, en Canal Seco. Son inversiones inmensas logísticas. Entonces ahora tenemos que continuar este empuje, continuar con el mejoramiento de Castilla, con el mejoramiento de Necán, continuar con el mejoramiento de nuestras carreteras para la logística. ¿Cómo avanza Necán? Está todavía, hubo un conflicto, ¿verdad?, legal entre las personas que presentaron las ofertas para la concesión del mejoramiento del puerto. Entonces está a nivel de la Corte Suprema, lo cual deseamos, ¿verdad?, que pronto se pueda haber una resolución para que avance por uno u otro oferente. De manera breve, ¿en qué se vería afectado OPC con esta terminal de cruceros? Potencialmente, pues, y esto es lo que yo creo que aducen, es que les va a crear una competencia. Entonces, por cada barco que no atraque en OPC, ¿verdad? Son fondos que pierden porque es por el atraque, por el remolque, por todos los servicios, entonces que se irían a el puerto de Omoa. Pero eso es si uno lo quisiera ver en el sentido de que el pastel es del mismo tamaño. Si nosotros vemos que el pastel crece porque hay mayor competencia, entonces ellos no deberían verlo como competencia porque, como explicaron, esto va a servir también para competir mejor como país contra Guatemala. ¿Estamos a la puerta de una demanda internacional, Jacqueline? Yo espero que no. Yo espero que según el contrato de APP, ya lo explicó Leo, ¿verdad? Hay procedimientos que tienen que avanzar y yo espero que en esos procedimientos, las notificaciones, se entiendan los equipos técnicos, ¿verdad? Porque se sientan los equipos técnicos a dirimir las diferencias. En el caso puntual, ellos tienen que dirimir esta diferencia. Yo espero que no llegue a nivel de ninguna demanda internacional. Al igual con las otras demandas, como con EH, yo espero que los equipos técnicos sugirieron ayer hacer una auditoría, que es lo que me parece excelente, hacer una auditoría de los contratos y los cumplimientos, porque no queremos estar en problemas con nuestros acreedores internacionales. Claro. Y también en este caso con Colombia, que es un gran inversionista. Entonces nosotros como el CNI tenemos muy buenas, acabamos de estar con la embajadora de Colombia, queremos esa inversión colombiana y queremos tratar bien a estos inversionistas y solucionar legalmente con todos los puntos de ley en las diferencias en el contrato. Pero lo de Necán, me dice un televidente, corte tenía 5 días para resolver y ya van 955 días, dice. Bueno, miren ustedes o escuchen ustedes las palabras en vida de Carolina Echeverría, luego ligamos la pausa para venir a despedirme de mis invitados. Las mujeres merecemos respeto. Somos sus abuelas, madres, hermanas, hijas y también sus esposas. No merecemos que nos agredan. Alto al femicidio y no más violencia contra las mujeres. Juntos podemos. Nacional de Inversiones, el diputado Samir Molina en San Pedro Sula, Mauricio Villeda en Guatemala, también el señor Alvarado
si me pueden dar el nombre del señor Alvarado. Salomón Alvarado. Salomón Alvarado, que es uno de los socios Y Salomón Alvarado. Y Leo también. Y también don Leo Castellón, de la SAP. Decía de León, del señor Alvarado, que es socio de esta empresa que va a invertir en Omoa. Muchas gracias a todos. Voy a terminar el programa con este mensaje que lo he sentido bastante de Carolina Echeverría, invitando a estar en contra de la violencia contra la mujer. Miren ustedes cómo muere Carolina y lo que ya advertía ella hace algunos días. Las mujeres merecemos respeto. Somos sus abuelas, madres, hermanas, hijas y también sus esposas. No merecemos que nos agredan. Alto al femicidio y no más violencia contra las mujeres. Juntos podemos.